al módulo 2 del diplomado La CAP. En esta ocasión vamos a ir desarrollando el proceso completo del ciclo de compras públicas en el escenario que no exista ningún contratiempo, es decir, que todo se dé dentro del deber ser. No puedo decir la normalidad porque también el conflicto ha pasado a ser parte de nuestra normalidad, pero se trata de que en este módulo llegaremos hasta el final del ciclo de compra pública bajo ese supuesto, para conocerlo en el deber ser, para que en el módulo 3 y 4 pues nos enfoquemos en circunstancias que podríamos considerar adversas. Por ejemplo, en el 3 estaremos abordando las causales para la aplicación de sanciones. Sanciones tanto para la empresa privada como para las funcionarias y funcionarios de la institución. Como dije, el día de hoy iremos desarrollándolo dentro de la normalidad. Nadie se va a sentir entre los participantes como eh, alguien más tiene problemas de audio, perdón. Permítame. Bien, no sé si ahora. Ok, por lo menos hay alguien que escuche. Bien, decía, vamos a asumir que, por decir algo, cuando se notifica la adjudicación, ninguno de los oferentes considera que se le han vulnerado derechos y por lo tanto, cumplido el término de ley, se procederá a la contratación. Existe la posibilidad que cuando se notifica que se ha adjudicado, alguna de las empresas participantes considera que se le está vulnerando algún derecho e interpone un recurso de revisión. Por lo tanto, la empresa ganadora no puede proceder a firma de contrato mientras no se resuelva el recurso. Y si el recurso es rechazado, tampoco significa que ya puede firmar. Si la otra empresa considera que va a acudir a la vía jurisdiccional, pues mientras eso no se resuelve, podría ser que no se pueda firmar. Hace unos días, pues, estuve acompañando a algunas empresas que iban a participar en unos procesos e hicieron esa pregunta porque se trataba de la nueva institución. ¿Cuánto tiempo se tenía que esperar para que la adjudicación estuviera en firme, si se admitía el recurso de revisión? Porque como saben, en esas otras instituciones no se aplica la CAP, sino que es otra ley especial. Y las respuestas vinieron en otro enfoque, como si alguien quisiera saber por qué no ganó. El problema, creo yo, no era tanto por qué no ganó, sino que el problema es que si a nosotros, por poner un ejemplo, nos adjudican y otra empresa, un competidor, interpone el recurso de revisión, no podemos proceder con la firma. Y eso, pues a nadie le va a gustar que le notifiquen que es la empresa ganadora y viene la competencia e interpone un recurso. Pero como digo, en este módulo no contemplaremos ese escenario, lo vamos a abordar en el módulo 3. ¿Y qué ocurre si esto procede o no procede? Pero lo dejaremos eso para el módulo 3. El día de hoy estaremos con estos contenidos y llegaremos al final del ciclo de compra pública con una descripción general, con el supuesto, insisto, que nadie de los personajes del ciclo de compra pública encuentra ningún tipo de problema. Entonces veremos la Comisión Evaluadora de Ofertas, los roles y atribuciones del administrador de contratos,
La relación entre unidad solicitante y el supervisor, las herramientas de control y seguimiento, el trámite de pago y las órdenes de cambio. Si ven, algunas, por ejemplo, el último tema prácticamente es específico de la obra pública. Como dije ya en el módulo 1, muchos de los ejemplos se plantean en el caso de obra pública porque suelen ser los más complejos. En la mayoría de casos, cuando ya está resuelto en obra pública, eso nos permite replicar más fácilmente a otro tipo de escenario. Bien, como para recordar, vamos. Este es el ciclo de compra pública. Hoy estaremos en la etapa de la gestión de la compra. ¿Qué significa la gestión de la compra? Que es el momento que llegó la fecha que en base al plan de trabajo, la unidad solicitante le envía a la UASI la solicitud para que proceda con una gestión de compra, que inicie un proceso de licitación o de concurso de libre gestión. En ese momento, cuando la UASI somete a aprobación las bases de licitación, si el titular lo autoriza, queda facultada para convocar, para hacer las publicaciones y que las empresas interesadas se registren como tales, descarguen los documentos o los compren, porque hay empresas que prefieren comprarlo todavía, y en esta etapa comiencen a preparar sus ofertas. Una vez que las presenten, habrá una comisión evaluadora de ofertas, que veremos hoy al detalle, que le aplicará ciertos criterios de evaluación y en base a esto procederá a recomendar la adjudicación. Luego entraremos en esa etapa de adjudicación. Esa es una facultad exclusiva de los titulares y cuando la adjudicación esté en firme, quiere decir que ya ha transcurrido el plazo de ley, se procederá a la contratación. La contratación podría ser también una simple emisión, una orden de compra. No necesariamente va a ser la firma de un contrato. La contratación puede ser una orden de compra. Con la contratación entrará en escena el administrador de contrato. Insisto, esta es una persona que es parte de la institución. Va a ser el rostro con el que el contratista se va a entender para tramitar sus pagos. No podrá haber otra persona facultada para levantarle el acta de recepción. Aunque sea una orden de compra, solamente esta persona estará facultada para dar por recibido los bienes o dar fe de que se prestó el servicio, los servicios contratados. Entraremos ahí en la etapa de seguimiento, que es donde tiene un rol también protagónico junto con la UASI, obviamente, el administrador de contrato. En algunas ocasiones, por ejemplo en obra pública, es tal la exigencia de esta etapa de seguimiento que la ley faculta que la institución contrate un consultor que dé apoyo para la etapa de seguimiento. Eso es lo que normalmente llamamos supervisión. Si en algunas instituciones dicen nosotros nombramos un supervisor, están utilizando la palabra para otra cosa. Si estamos aplicándola a la CAP, la supervisión es una empresa consultora que será también objeto de un proceso la CAP para ser contratada. Y es precisamente en obra pública donde el administrador de contrato no puede abandonar su puesto de trabajo y necesita estar apoyado o apoyada por un consultor que sí esté permanentemente en el lugar de ejecución de las obras. Esa pues será la etapa de seguimiento. Una vez que el contratista complete las obligaciones adquiridas, entraremos a la etapa de liquidación. La liquidación es el pago final, la entrega de garantías. El detalle de la garantía lo veremos en el módulo 3. No necesariamente el pago se va a recibir exclusivamente en la etapa de liquidación, si obviamente en esa etapa será cancelado cualquier saldo que se le adeude al contratista, pero depende de los términos contractuales. En la etapa de seguimiento, pues podría estar recibiendo pagos parciales. Eso dependerá de cada caso en particular.
Para resumir también, decía, es importante tener a la vista, el día de hoy entrarán en la escena, además de los que ya estaban, de la unidad solicitante, el titular, la UASI y también la UFI, la Unidad Financiera Institucional, la CEO, la Comisión Evaluadora de Ofertas, y el AC, el administrador de contrato o de orden de compra. Abordamos entonces la Comisión Evaluadora de Ofertas, artículo 20 del LACAP y 21 del RE-LACAP. La Comisión Evaluadora de Ofertas será nombrada por el titular o quien éste designe y estará integrada por el jefe UASI o su designado. La unidad un solicitante una persona de la unidad solicitante de obras, bienes o servicios. Un analista financiero, un experto de la materia de que se trate la adquisición o contratación, y dependiendo de la cantidad de adquisiciones o contrataciones, cada institución constituirá las comisiones en cada caso para la evaluación de ofertas que estime conveniente. Al momento que las empresas entregan sus ofertas en la fecha establecida, sabemos que la UASI procederá a la apertura de las mismas, levantará un acta y dejará estas ofertas, los sobres que le dicen comúnmente los participantes, en manos de esta comisión para que aplique los criterios de evaluación que ya vienen contenidos en los documentos, en las bases de licitación o de concurso. La ley nos manda que se nombre a estas 4 personas. El jefe UASI o un designado, obviamente, porque es quien conoce, quien maneja y el protagonista en todo el proceso de compra pública. El solicitante de obras, bienes o servicios, que es la parte interesada para la adquisición de los bienes o para la contratación de servicios. Es la unidad que le ha pedido a la UASI que proceda con la compra. Es la que está ejecutando su presupuesto con esta compra. Por lo tanto, es la que vimos en el módulo 1 que preparó todos los documentos necesarios en la etapa de planificación y en base a su plan anual de adquisiciones y contrataciones está ejecutando esta compra y es la que conoce cuál va a ser, por ejemplo, la población beneficiada, para qué está el Estado, la institución pública, gastando este dinero. Entonces, está dentro de su plan operativo anual y por lo tanto tiene que estar presente en la comisión. Luego, un analista financiero. Lo manda la ley porque a las personas que no somos especialistas en esa área, en ocasiones podría ser que algún participante nos impresione con un balance de muchos activos. Pero el analista financiero sabe medir si realmente esa es una empresa que tiene la capacidad de ser contratada por el Estado. Recordemos que los contratistas del Estado tienen que ser personas con solvencia financiera. No puede ser simplemente que alguien va a esperar el dinero del Estado, del contrato, para proceder a al suministro del bien. No puede depender del dinero que va a recibir. Tiene que contar con el recurso para prestar el servicio. Entonces podría ser que nos muestren balances en los que se vean muchos activos, pero el analista financiero sabe medir si esos activos a lo mejor son productos, están sostenidos por un alto endeudamiento y una empresa con alto endeudamiento no debería ser contratada por el Estado porque va a significar un gran riesgo que va a dejar el proceso a medias o no va a tener capacidad de cumplir sus obligaciones. También nos puede decir, mire, tiene muchos, 200,000, $1,000,000 en los bancos, pero precisamente dinero que debe, que ya está destinado para otro destino, que a lo mejor son anticipos que le han dado otras instituciones y por lo tanto no tiene recurso
para invertirlo en la contratación actual, en la que se esté evaluando. O podría ser que haya una empresa que tiene muchos activos, poco endeudamiento, mucho capital propio, y también el analista financiero evalúe y establezca que es una empresa que no tiene liquidez, que a lo mejor cuenta con capitales propios, pero son activos fijos, maquinarias, eh, edificios, muebles, que no va a poder echar mano porque al momento de pagar sus obligaciones, sus gastos administrativos, sus proveedores, la planilla de sus trabajadores, no cuenta con suficiente liquidez y por lo tanto va a causar problemas más que beneficios si se le adjudica. Esta es la serie de criterios, los ratios financieros, normalmente los indicadores que los analistas financieros pues integran en el análisis. Recordemos que al momento que las empresas descargaron las bases de licitación y de concurso, ahí conocieron cuáles eran los criterios de evaluación financiera que se les iban a aplicar. Por lo tanto, a nadie se le está tomando por sorpresa. Si decidió presentar la oferta, es porque se entiende que cumple con los criterios de evaluación establecidos, incluidas las del aspecto financiero. A veces pues, suele ocurrir también que hay empresas que intentan manipular cifras. De eso se trata, pues, que sea un experto en esa área, en el área financiera, quien esté dando lectura a toda esa información. Recordemos que se trata que no tengamos problemas ni en el presente ni en el futuro, que la empresa tenga la capacidad y reciban los bienes y la institución le pague por los bienes recibidos o por los servicios prestados. Y luego, un experto en la materia. En algunas ocasiones, este experto en la materia eh, es también una persona de la unidad solicitante. Depende del caso, podría ser o no de la unidad solicitante. No es obligatorio que lo sea. Por poner un ejemplo, podría ser una unidad del área social, la unidad de la mujer o la unidad de la atención del adulto mayor, o una unidad de igualdad de género, que lo que necesita es adquirir tecnología, smartphones, computadoras, servicios de transmisión de datos, desarrollo de APP, diferentes servicios de informática y no hay en la unidad personas profesionales que dominen esa área. Y por ello, en la etapa de planificación, se apoyó posiblemente en la gente de informática, de IT, de ahí mismo en la institución. Entonces, a la hora que se estén evaluando las ofertas, tendremos que incluir, que integrar en la comisión evaluadora de ofertas un experto en la materia que domine toda la normativa aplicable al objeto contractual. Si estamos hablando de medicinas, tiene que haber un profesional que conozca toda la normativa aplicable a medicinas. Si estamos hablando de obras de construcción, tiene que ser un profesional, normalmente una arquitecta o un ingeniero civil, que dominan el área de ese tipo de obra. Si estamos hablando de recolección de desechos bioinfecciosos, pues tiene que ser un experto que domine precisamente esa área. Si estamos hablando de eventos o de suministro de alimentos, pues tiene que ser personas que dominen la normativa aplicable a ese objeto contractual. Por ello, el experto en la materia puede ser o no de la unidad solicitante. Independientemente que lo sea, la unidad solicitante tiene que nombrar a una persona como tal, aunque no sea experto en la materia. Y nos dice acá, dependiendo de la cantidad de adquisiciones o contrataciones, cada institución constituirá las comisiones en cada caso para la evaluación de ofertas que estime conveniente. Suele ocurrir sobre todo en la segunda mitad de cada año que se acumulan eh, procesos pendientes. Tenemos un problema cultural que nos retrasamos casi siempre cuando se llega al 30 de junio y se tiene información de la ejecución presupuestaria de las instituciones,
podemos ver que transcurrido el 50% del año, no se ha ejecutado el 50% del presupuesto. Se ha ejecutado mucho menos. Ello hace que para la segunda mitad del año se acumulen más procesos pendientes. Las funciones de la CEO. Este es un personaje del ciclo de compra pública, la CEO, que tendrá poca tiempo de participación. Es crucial porque es la que evalúa las ofertas, pero no dura mucho tiempo. Es desde el momento que la UASI la entrega las ofertas hasta que aplica los criterios de evaluación y recomienda a qué empresa adjudicar. Las funciones de la CEO son evaluar las ofertas en sus aspectos técnicos y económicos financieros, utilizando para ello los criterios establecidos en las bases de licitación o de concurso. Ninguno de los 4 integrantes de la CEO pueden aplicar un criterio de evaluación diferente al que estaba incluido en las bases de licitación o de concurso. Eso sería violentar un derecho de las empresas. Por lo tanto, si se diera ese caso, alguna de las empresas podría interponer un recurso de revisión, que como dije, nos estaría entorpeciendo pasar a la siguiente etapa de adjudicación, de contratación. Recomendar al titular, literalmente, por medio de acta firmada por todos los miembros de la CEO, la adjudicación a la oferta mejor evaluada, anexando a la recomendación la calificación de la oferta y de las que potencialmente se les puede adjudicar. Este literal B es importante en el aspecto que es una recomendación la que hará llegar al titular a través de la UASI para la adjudicación. La empresa que la comisión considere que tiene mejor puntaje al aplicar los criterios de evaluación, pues obviamente esa es la que le va a recomendar. Pero de una sola vez tiene que mostrar cuáles son las otras empresas a las que no está recomendando. Y el titular hará su propia valoración. Podría ser que tome la empresa que dice la comisión, que es la mejor evaluada, y le adjudique. Pero es una facultad de los titulares no adjudicarle a ellos. Podría ser que adjudique al segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar, quinto lugar. Eso será una valoración que harán los titulares. Por supuesto, lo haría mediante resolución razonada si no, eh, si no se está, digamos, apegando a los criterios de evaluación que le está planteando la comisión mediante el acta correspondiente. Esta, como dije, es un acta que le hará llegar la CEO al titular a través de la UASI. Aquí termina la función de la CEO, no volverá a aparecer. Incluso en las ocasiones en las que las empresas que perdieron, por decirlo así, que no están satisfechas y consideran que tienen derechos, que se le han vulnerado algunos derechos, y es necesario volver a revisar el proceso, ni siquiera en ese caso volverá a aparecer en escena la CEO. Los integrantes de esta comisión ya no volverán a integrar a la misma. Si se diera la necesidad de interponer, de responder a un recurso interpuesto, tendrá que nombrarse otra comisión distinta. El proceso continúa el día de hoy en la normalidad correspondiente cuando el jefe UASI recibe el informe de la CEO y lo traslada al titular. La autoridad competente adjudica o deniega al recibir la recomendación de la CEO. Y aquí es donde ya la empresa que ganó, pues dice, bueno, vamos a proceder, vamos a realizar la entrega de los productos y lo que interesa es que una vez que entreguemos, podamos presentar la factura a cobro, que ese es lo que se espera. Entonces, internamente lo que está ocurriendo es que el titular, al recibir esta recomendación, adjudica, asumimos a la que estableció la comisión y notifica a la UASI. La UASI trabajará la información en 2 vías, por eso aquí tenemos 2 cuadros. La UASI recibe la adjudicación, publica el resultado en Comprasal y en periódicos
elabora la orden de compra o contrato y convoca al proveedor para la firma de orden de compra o contrato. Aquí estamos, como dije, en el supuesto que todo salió bien y que ya eh, convoca de una sola vez, por supuesto va a esperar el término de ley para convocar al proveedor. eh, en este momento es que le estaría devolviendo a las demás empresas la garantía de sostenimiento de oferta. En el caso de libre gestión, no es necesario, no es mandatorio exigir esa garantía. En licitaciones y concursos sí. Por lo tanto, en este momento que ya se sabe a quién se está contratando, a qué empresa, a las demás empresas se les devolverá su garantía de sostenimiento de oferta. Y al proveedor se le exigirá la garantía de cumplimiento de contrato. Ese detalle lo veremos en el módulo 3. Luego, esta comunicación que la UASI está haciendo hacia el exterior, en paralelo llevará un proceso de comunicar, trasladar los documentos al administrador de contrato. Incluirá la copia de requerimiento y documentos de adjudicación y la copia de orden de compra o contrato firmado. Porque el administrador de contrato es ahora la persona que será la facultada para verificar que el contratista cumpla con lo establecido en los documentos contractuales. Y si ya cumplió, pues lo que procede es firmar el acta correspondiente para que presente su factura a trámite de pago. Es importante, pues, que el administrador de contrato sea una persona que se apegue al perfil establecido por la UNAC. Después de tantos años de vigencia de la ANACAP, en la UNAC, con todos los aciertos y desaciertos que toda institución humana pues suele, suele cometer o vivir, se ha acumulado ahí mucha experiencia, toda una curva de aprendizaje. Todos los errores y problemas que se han dado en 2 décadas por nombrar un administrador de contrato que no es el adecuado. Por ello, hay un perfil que establece la UNAC para esta persona. Entonces, la unidad solicitante, al momento que propone a los administradores de contrato, se tendrá que estar apegando a este perfil. Igual el titular, cuando está designando al administrador de contrato, deberá apegarse al perfil establecido por la UNAC. No solo es que lo que nos diga la UNAC es de obligatorio cumplimiento, sino que el perfil está adaptado para evitar problemas que por sentido común se han detectado dónde han estado las fallas y por lo tanto muchas de esas fallas, muchas de las controversias se han generado porque la persona designada como administrador de contratos no era la persona idónea y eso ha hecho perder miles y miles de dólares a las empresas y a la administración pública. Estos tipos de contratos los mencionamos en esta ocasión, son 5 tipos, ya lo sabíamos, pero con un poquito más de detalle. El contrato de suministro. Esta es la etapa ya en que si la empresa lo que va a firmar es en sí un documento, un contrato en sí, no solo una orden de compra, pues este formato es el que estaría firmando. No es ninguna sorpresa, no se van a negociar términos en este momento, porque para ello ya los conocía en las bases de licitación o de concurso. Ya vienen incluidas, si había algún término que aclarar, alguna observación que hacer, pues ya pasó eso en la etapa correspondiente, cuando las empresas estaban preparando sus ofertas. El contrato de suministro, como decía, son los celebrados por las instituciones cuando adquieren o arriendan bienes muebles o servicios mediante una o varias entregas en el lugar convenido por cuenta y riesgo del contratista. Mientras los bienes no estén en la bodega que nos dijo el, el la administración pública en el lugar y en la fecha correspondiente, aunque estén a media cuadra, todavía es riesgo y cuenta del contratista. Si se accidentó ya por llegar, no es responsabilidad de la institución y todavía tendrá la obligación de ir a reponerlo y entregarlo en la forma establecida en el contrato.
En este contrato se entenderán incluidos los servicios técnicos, profesionales y de mantenimiento en general relacionados con el patrimonio, así como los servicios de vigilancia, limpieza y similares. Cuando son esto que vemos al final son prestación de servicios. En ocasiones, cuando es el suministro de un bien, se firma un contrato en lugar de la emisión de una orden de compra, normalmente para los casos cuando se va a hacer varias entregas en diferentes bodegas y a lo mejor en diferentes fechas. Habrá un administrador de contrato que será el responsable de verificar que todo lo requerido corresponda a lo entregado y levantará el acta en la fecha correspondiente, cuando esté en base al embalaje, en base a las cantidades, en base a lo especificado. Por eso debe ser una persona que conoce el objeto contractual. El administrador de contrato debe ser alguien que sabe si me están entregando una impresora, que esa impresora corresponde a la que estaba en las bases de la licitación. Si me están entregando unos smartphones, tendrá que ser una persona que puede verificar que esos smartphones corresponden a los especificados en las bases de licitación. Los contratos de obra pública se realizan sobre obras o construcciones de beneficio o interés general o administrativo, sea mediante la alteración del terreno o del subsuelo, sea mediante la edificación, remodelación, reparación, demolición o conservación o por cualquier otro medio. Hay obras de infraestructura. Se incluirán obras públicas preventivas y o para atender las necesidades en caso de estados de emergencia. No necesariamente nos está diciendo que la obra pública es propia del estado de emergencia. Lo que está diciendo es que a veces se construye infraestructura que se van a utilizar como apoyo para atender emergencias. Hace unos años existía un proyecto de hacer un macroalbergue en la zona del Bajo Lempa para atender la zona cuando se inunda, porque se inunda una y otra vez, ya sea por tormentas tropicales o por la descarga de las represas. Entonces, esa zona podía servir no solo para alojar a damnificados, sino que podía tener accesos vía aérea y almacenar alimentación, medicinas, abrigo y demás. El desarrollo y la contratación para la ejecución de esa obra, pues sería este tipo de contrato, aunque se ejecuta en épocas normales sin crisis, no necesariamente bajo el estado de emergencia. Contratos de consultoría. Aquí hay mucha tela que cortar, muchos funcionarios sancionados a lo largo de 2 décadas por intentar utilizar este tipo de contratos para disfrazar una relación laboral. Ya hemos dicho, si es una relación laboral, no aplica la CAP. Los contratos de consultoría son los celebrados por la institución con el objeto de obtener mediante un precio la prestación de servicios especializados. Por ejemplo, investigaciones y estudios, dirección, supervisión y control de la ejecución de obra pública, estudios de carácter técnico, económico, industrial y comercial. Contratos de concesión. Habíamos mencionado que esto está asociado con la forma del tributo que pagan los contribuyentes. Como sabemos, hay varias formas de tributo. Si alguien paga un impuesto, no es lo mismo que si paga una tasa o una contribución especial. Cuando el contribuyente paga una tasa, la institución pública que recibe ese pago adquiere la obligación de prestarle a cambio un servicio específico. Algo muy conocido por todo el mundo es las tasas de servicio de alumbrado que cobran las municipalidades. A cambio del pago de esa tasa, pues los contribuyentes tienen que recibir el servicio de alumbrado público y recolección de desechos sólidos. Lo que nos permite, lo que nos está diciendo ese tipo de contrato, que en esos casos donde la prestación de ese servicio se puede concesionar a una empresa, muchas alcaldías cobran la tasa de recolección de desechos sólidos, de basura, pero concesionan la prestación del servicio a una empresa privada.
Para escoger a esas empresas concesionarias es que se tiene que desarrollar un proceso, la CAP. Nos dice que se da cuando el Estado, a través de la institución correspondiente o del Consejo Municipal, concede la explotación a una persona natural o jurídica para que a su cuenta y riesgo pueda construir, mejorar, reparar, mantener u operar cualquier bien inmueble a cambio de la concesión temporal para que administre y explote el servicio público a que fuere destinado, de uso público municipales destinados a desarrollar obras y áreas de servicio. Y el quinto tipo de contrato son los contratos de arrendamiento de bienes muebles. Son contratos necesarios para obtener en calidad de arrendamiento toda clase de bienes muebles con o sin opción de compra. El monto base de la contratación se establecerá de acuerdo al precio actual en el mercado. Se observarán las formas de contratación establecidas en la ANACAP. Es decir, si es a partir de cierto monto, ya no puede ser libre gestión, sino que tendría que ser una licitación y dependerá pues de diferentes factores si cae en una u otra la forma de contratación. Con esto, entrado ya a la etapa de contratación, recordemos, la comisión evaluó, recomendó al titular, el titular adjudicó, comunicó a la UASI convocó al proveedor para la firma del contrato y en este momento que ya está firmado, procederá eh, a entrar en escena el administrador de contrato u orden de compra. Este es un breve resumen aplicable a todos los casos. Dependerá de la complejidad, así vamos entrando en el detalle, pero esto se aplica a todos los casos, desde el más simple hasta el más complejo. El administrador de contrato coordina con el proveedor la recepción de los bienes, recibe los bienes o servicios y emite el acta de recepción. Entrega los originales al proveedor para que los presente a compra. En tesorería, pagaduría, como procede. Guarda los documentos en el expediente del proceso. Tiene que llevar su propio expediente. Y traslada a la UASI copia de acta firmada de recibido y documentación anexa, facturas y otros. Por ello, como dije, es la única persona facultada para dar por recibido los bienes de parte del proveedor o la prestación del servicio. Si no le firma el acta, no puede cobrar sus facturas. El rostro con el que se va a entender el proveedor a partir de la firma del contrato. Por supuesto que sigue tratando con la UASI, con la unidad solicitante y con tesorería, pero el administrador de contrato es la persona clave en la institución que firma que ya cumplió, que ya entregó los bienes o que ya prestó el servicio. Aquí tenemos las responsabilidades establecidas en el artículo 82 bis. También se nos menciona el nombramiento. Está a cargo del titular, un designado, a propuesta de la unidad solicitante y se hace a través de acuerdo. Las responsabilidades del administrador de contrato, verificar el cumplimiento de obligaciones, realizar la recepción de obras, bienes y servicios, reportar los incumplimientos. Esta no es una decisión del administrador de contrato, es una obligación. Cualquier tipo de incumplimiento lo va a reportar a la UASI. La UASI sabrá qué es lo que procede, desde simplemente un llamado de atención, la aplicación de una multa, iniciar un proceso de inhabilitación, depende del caso. Pero es obligación del administrador de contrato reportar incumplimientos. Si entregó tardíamente, si el producto no corresponde a lo contratado, a lo requerido, pues tendrá que reportar los incumplimientos. Gestionar órdenes de cambio, modificaciones y prórrogas ante la UASI. El administrador de contrato no puede aprobar prórrogas, ningún tipo de modificativo. Lo que puede es gestionarlo. Lo comunica pues a la UASI, hace un reporte, hace una recomendación y el debido proceso pues lo desarrollaremos a partir de la UASI. A veces se han dado confusiones que
al haber causal de retraso, sabemos que el contratista tendrá derecho a solicitar y que se le conceda una prórroga, pero posiblemente hay un bloqueo mental y a veces los contratistas se ha dado que con el hecho que ya le comunicaron al administrador de contrato, asumen que la prórroga está concedida y se tiene que proceder a solicitarla, gestionarla y esperar que sea aprobada. Entonces, la labor del administrador de contrato es gestionar, no la puede aprobar. Emitir orden de inicio. La firma del contrato no necesariamente nos establece la fecha del inicio del plazo contractual. El administrador de contrato nos va a emitir la orden de inicio. Podría ser que firmemos hoy, pero por diferentes circunstancias no podemos dar inicio a la prestación del servicio, al suministro o a la ejecución de obra hasta dentro de 4 o 5 días porque hay que preparar algún tipo de elementos para comenzar el proceso. Y el administrador de contrato, como es una persona que domina la materia, sabrá si eso procede o no procede y va a emitir la orden de inicio con fecha dentro de 4 días. Y a partir de esa fecha, del día después, es que empezaremos a contar el plazo contractual. Por lo tanto, la fecha de la orden de inicio marcará el inicio del plazo contractual, aunque la fecha del contrato sea la de hoy. Luego, aprobar el plan de anticipo. El administrador de contrato, como dije, es experto en la materia también, sabrá si procede o no una solicitud, aprobar una solicitud de anticipo. La ley pues nos faculta que se le otorgue un anticipo hasta del 30% al contratista, pero no siempre procede. Recordemos que el administrador de contrato es forzosamente una persona que trabaja en la institución y por lo tanto priorizará el bien público antes que el bien de la empresa privada, porque ese es su rol. Sin violentar derechos de las empresas, tiene que velar por los intereses del Estado. Y si procede el otorgar el anticipo, aprobará ese plan de inversión, porque el contratista tendrá, junto con la solicitud, presentar para qué quiere ese anticipo, en qué lo va a invertir. Ese uso de los fondos tendrá que ser, como dije, para beneficio institucional, no para beneficio de la empresa. No es para que recupere liquidez, no es para que le resolvamos problemas a la empresa, sino que es para que nos preste mejor el servicio contratado. Igual, como apruebe el plan de anticipo, pues ya le tendremos que exigir también, por otro lado, al contratista, si se le otorga el anticipo, la apertura de una cuenta bancaria para manejo exclusivo de esos fondos, de tal manera que ahí se pueda dar fácilmente seguimiento al uso que ha hecho de los mismos. Y acá no lo menciona, pero también es facultad del administrador de contratos el plan de amortización del anticipo. O sea que no solo nos aprobará el plan para el desembolso del anticipo, sino que de una sola vez deberá quedar claro cómo nos va a devolver ese anticipo el contratista. Eso dependerá de cada caso. Puede ser que se le descuente en el primer desembolso o se le descuente parcialmente a lo largo de la etapa de seguimiento. Dependerá de cada caso lo que procede o no. Y dice acá además elaborar las actas de recepción. Es la única persona en la institución facultada para elaborar y firmar estas actas de recepción, que debe ser o es el objetivo de un proveedor, hacer la entrega de los bienes y obtener esta acta de recepción, porque es el documento con el que podrá dar trámite a su factura. Como he dicho ya varias veces, todo el medio de Latinoamérica, el hecho que las empresas sean eh, personas jurídicas o naturales con fines de lucro es algo moralmente correcto y algo completamente legal. Por lo tanto, el fin que están buscando es ser proveedores del Estado para obtener ganancias y estas solo las van a materializar
con el pago de sus facturas. Ese objetivo, pues, se va a cerrar, en este caso, cuando el administrador de contrato nos elabore y firme el acta de recepción. Entonces no hay que perder de vista que tras eso vamos cuando hacemos la entrega. Esto está tomado del manual de la UNAC, el perfil del administrador de contrato u orden de compra. Nuevamente, les invito a que descarguen del portal de la UNAC el manual de la UNAC, valga la redundancia. Mucha de la información pues está cambiando y ellos deberían o están actualizándolo de manera permanente. Está desde lo más sencillo, cualquier documento, hasta lo más complejo relacionado con la aplicación de la ALACAP. Tanto si trabajamos en el sector público como si trabajamos en el sector privado. De ese manual, precisamente, se ha tomado y de diferentes comunicaciones emitidas este perfil del administrador de contratos. Entonces, si vemos lo que se establece en la UNAC, es una persona con estas, digamos, cualidades en tres ámbitos distintos, en cuanto a conocimiento, en cuanto a valores y en cuanto a habilidades. Por supuesto, los valores, todo el mundo estará de acuerdo, que sea una persona con dedicación, que sea diligente, imparcial, con ética e integridad. Es alguien que no va a tener doble agenda, alguien en quien se puede confiar. Recuerdo hace más o menos un poco antes de la cuarentena, en un municipio al norte del departamento de San Salvador, el señor alcalde decidió para una obra pública, era una ampliación de una carretera, que esa alcaldía, pues en esos días tenían fondos para realizarla, nombrar como administrador de ese contrato a un médico del municipio, porque era una persona que gozaba de mucho prestigio en la comunidad. Eh, Obviamente los médicos son gente de, de, de alto perfil profesional y sobre todo en municipios pequeños, que todo el mundo se conoce, pues forman parte de los referentes morales de una comunidad. Entonces, no había duda que cumplía con este aspecto de los valores. Era una carretera y él era un médico. Se nos presentaba un problema en el ámbito de los conocimientos. Y recordemos que son tres ámbitos lo que nos está diciendo la UNAM. En cuanto a conocimientos, el administrador de contratos debe tener pleno conocimiento sobre el objeto de la contratación. Si fuese la prestación de servicio automotriz, pues debe ser alguien que tiene pleno conocimiento sobre el servicio automotriz. Si no, no sabrá si la empresa contratada está haciendo el desempeño esperado o el correcto. Si se trata, como dije, de informática, pues debe ser alguien que domina el objeto de contratación en el área de informática. Y si se trataba de obra pública, pues tenía que ser alguien que con conocimiento y experiencia en ejecución de carreteras. Conocimiento sobre el alcance del contrato y los documentos que forman parte integral del mismo. Los documentos contractuales. No solo es el contrato en sí. Acá nos viene un checklist de lo que por lo menos constituyen los documentos contractuales. Pues debe tener con pleno conocimiento el administrador de contratos de todos los documentos contractuales. La normativa aplicable. No solo la institución, sino que dependerá del objeto contractual. A veces la normativa aplicable no tenemos norma nacional salvadoreña. Dependiendo del objeto contractual, a veces hay que apoyarse en normativas internacionales. El administrador de contrato debe ser un experto que sepa cuál es esa normativa aplicable, ya sea por normativa salvadoreña o normativa internacional. Procedimiento a emplear en la gerencia del contrato u orden de compra. No es lo mismo un administrador de contrato de obra pública, que sabrá cómo se ejecuta una obra pública, que el administrador de contratos del servicio de vigilancia, que sabrá cómo se maneja un equipo de personas armadas, que tienen presencia permanente en la institución y tienen armas de fuego ahí donde está el personal institucional y los contribuyentes todos los días. Y todo el mundo llega confiado y sabrá, habrá alguien
que está gestionando y administrando ese equipo de gente armada. No dije, no es lo mismo tampoco administrar una cuadrilla del personal de limpieza. El administrador de contrato de cada uno de esos contratos conocerá plenamente el procedimiento a emplear en la gerencia del tipo de contrato. Luego, conocimiento de técnicas de negociación y resolución de conflictos. Será imposible, donde hay muchos seres humanos, imposible que no surjan controversias. Y será crucial un buen administrador de contrato para que se resuelvan en la etapa de seguimiento. No se va a tratar de dañar a las empresas y no se va a tratar tampoco que abusen. Se necesita una persona que sepa encontrar resolución al conflicto, porque obviamente la complicación del conflicto dañará a todas las partes. Y luego el costo-beneficio cuando la orden de bien o servicio tenga características superiores a las solicitadas. Esto ocurre con mucha frecuencia cuando se está adquiriendo tecnología. Desde que en la base, en la etapa de planificación se definió en las bases, si es adquisición de tecnología, ciertas características, supongamos que se va a adquirir tablets o smartphones. Pasaron muchos meses desde ese momento hasta que la licitación se adjudicó. Como la tecnología avanza tan rápidamente, suele ocurrir que los modelos que estaban disponibles en la etapa de planificación ya no estén tan fácil de adquirir en la etapa de contratación. Y algunos proveedores de este tipo de productos ofrecen un modelo más actualizado que suele ser mejor, de más capacidad, de mejor calidad, al mismo precio. Para saber si eso conviene o no a la institución, si de verdad es un mejor modelo, pues es el administrador de contrato quien deberá saber que ese costo-beneficio tiene características superiores a las solicitadas. Si así fuere, pues va a tramitar, va a gestionar una modificativa, porque tampoco puede recibir algo distinto a lo contratado. Tendrá que gestionar esa modificativa y la UASI pues se encargará de, del trámite correspondiente para que no haya ningún tipo de problema al momento de recibirle un bien diferente al contratado. Y luego en cuanto a habilidades, el administrador de contrato debe tener la habilidad de trabajar en equipo. Son muchas personas dentro y fuera de la institución para cada contrato. La fortaleza comunicacional. Hay muchas personas brillantes, mentes inteligentes, genios y superdotados que a quienes no se les entiende lo que quieren decir. Entonces, necesitamos a alguien a quien sí le entendamos y que sí nos entienda, que tenga fortaleza comunicacional. Orden en la gerencia del contrato u orden de compra. Precisamente para que nos entendamos, tiene que tener el orden mental y físico para gerenciar el tipo de contrato en el que está involucrado. Conciliador no quiere decir que dice que sí a todo, sino que encuentra el punto de convergencia de las discrepancias y una ruta de solución. Proactivo, no espera que los hechos se den, sino que está sobre, se sabe anticipar y tiene esa actitud de, de tomar la iniciativa, no de esperar que los problemas surjan y hasta entonces buscarle una solución. El juicio lógico y buen criterio. El juicio lógico quiere decir que es alguien que conoce plenamente causas y efectos. Tiene ese criterio de saber por dónde se van a dar los hechos en base a las acciones o las omisiones que tomemos. ¿Qué ruta tomarán los hechos? No pierde de vista pues las consecuencias de los actos propios y del entorno. Obviamente tiene que ser alguien muy empático. Necesitamos personas eh, psicológicamente sanas, no conflictos caminando, sino que personas que nos permitan, por un lado, comunicarnos, tengan claridad mental y encuentren solución donde los demás ven el conflicto. Este es el perfil, pues, del administrador de contrato. Vamos a ir al receso en este momento. Cualquier comentario o pregunta, con mucho gusto lo abordamos después del receso.
Bien, leyendo el artículo 82 bis de la CAP, administradores de contratos. La unidad solicitante propondrá al titular para su nombramiento a los administradores de cada contrato, quienes tendrán las responsabilidades siguientes. Verificar cumplimiento de contrato y órdenes de compra. Informar sobre ejecución de contratos a UASI y tesorería. Informar incumplimiento de contratista. Elaborar y suscribir junto al contratista las actas de recepción y remitirlas a la UASI. Gestionar ante la UASI las órdenes de cambio. Gestionar ante contratistas reclamos relacionados a la contratación y otras que establezca la ley o el contrato. Cuando nos dice acá informar, sobre todo cuando la etapa de seguimiento se va a prolongar a lo largo de varios meses, a lo mejor durante todo un año, es necesario que informe periódicamente, al menos una vez al mes. La misma UNAC nos proporciona un modelo de ese informe. Se ha incluido en esta presentación y está al final. Es fácil darle forma en Word o Excel para hacer el formato. Muchas instituciones pues ya tienen esos modelos, incluso mejor adaptados a su realidad, pero lo que nos incluye la UNAC es lo básico, por lo menos esa información que periódicamente, como dije, al menos una vez al mes, el administrador de contrato debe estar haciendo llegar a UASI y tesorería. Independientemente de que lo envíe la UASI y tesorería, pues con esa información inician los procesos, hacen las gestiones internas que tengan que desarrollar con la información recibida. Artículo 74 del RELACAP. El administrador de contrato deberá ser una persona de la unidad solicitante u otra dependencia con experiencia técnica en adquisición o contratación de que se trate. En el ejemplo que yo les ponía antes, cuando les hablaba de un médico que fue administrador de contrato de una carretera, se dio precisamente el problema, que los documentos contractuales establecían que en determinado momento el contratista, al llegar a cierta etapa, iba a presentar ciertas pruebas de laboratorio y si cumplía, satisfacía los indicadores de esa prueba de laboratorio, pues procedía el pago de una cantidad muy fuerte, de varios miles de dólares. El problema se dio que como el médico no es un experto en carreteras, no conocía ni qué era esa prueba, ni quién la realizaba, ni mucho menos interpretar la información. Y no estaba del todo convencido de firmar a ciegas eh, ese desembolso tan fuerte. Pero por otro lado, si se negaba a firmarlo y el contratista realmente estaba diciendo la verdad, estaba vulnerando sus derechos, le estaba reteniendo un dinero al que ya había que pagarlo en base a los documentos contractuales. De ahí la importancia que nos apeguemos a lo que establece la ley, el reglamento de la ley y los documentos que emite la UNAC, en algo tan crucial como nombrar al administrador de contrato. Como digo, es imposible que no surjan controversias, pero cuando es alguien con el perfil adecuado, el administrador de contrato sabrá cómo manejarlas y resolverlas. Ya en el módulo 4 veremos de qué manera se resuelven las controversias eh, por otros mecanismos, pero se trata de no llegar a esa situación. El literal A del artículo 82 bis, verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales, así como en los procesos de libre gestión, el cumplimiento de lo establecido en orden de compra o contratos. Luego, debe conocer plenamente la carpeta, los términos de referencia si se trata de la contratación de un servicio y la normativa aplicable. Luego vienen estos artículos que son más propios de la obra pública. Nos habla de tres componentes. La obra pública tiene tres componentes: el diseño, la construcción y la supervisión. Deben ser
adjudicado a empresas diferentes. Y los servicios de supervisión y su relación con el administrador de contrato, y el artículo 112 nos hablan de una retención del 5% que debe hacerse a cada pago parcial, a cada desembolso, y se debe crear un fondo de garantía adicional eh, por cualquier incumplimiento del contratista a lo largo de la etapa de seguimiento. Decía, estos tres componentes en el caso de obra pública son diseño, construcción, supervisión. Deberán ser personas naturales o jurídicas diferentes para cada fase. Quiere decir que la empresa que diseña no puede ser contratada para la construcción, y la que construye no puede ser tampoco la supervisión. Sería una duplicidad ahí, ni la supervisión puede adjudicarse a la misma empresa que diseña. Los contratos de supervisión de obra pública no podrán concertarse con la misma empresa encargada de la ejecución ni con la que hubiese realizado el diseño, so pena de nulidad. Los contratos de supervisión quedan sujetos a lo establecido en esta ley para las consultorías. Esta es la connotación que le da la CAP a la palabra supervisión. Si dentro de un organigrama institucional también hay otros roles que se llaman supervisión, pues es propio de esa institución, pero cuando estamos aplicando la CAP, la supervisión es una consultora, no puede ser una persona que trabaje en la misma institución. Eso se le llamará dentro de la LACAP de otra manera, monitor o gestor, pero si estamos en el ámbito de aplicación de la LACAP, la supervisión va a ser una empresa consultora. No pueden ser empleados de la institución. Seguimiento de la ejecución. Sin perjuicio de lo pactado en los contratos de supervisión de obras públicas, adicionalmente, las instituciones deberán designar a los administradores de contrato para comprobar la buena marcha de la obra y el cumplimiento de los contratos. En obra pública, normalmente las obras se ejecutan fuera de la institución. Por lo tanto, el administrador de contrato tendría que abandonar su puesto de trabajo para permanecer en la zona donde se ejecutan las obras. Él es el que va a tener que firmar, por decir algo, para que se le pague cuando ya el concreto se vació y los hierros ya no se ven. Y él va a tener que dar fe que esos hierros que no se ven están ahí. Por eso tiene que estar ahí siempre para ver que todo corresponda a lo contratado. Como es imposible que esté en otros lugares al mismo tiempo, es que se puede contratar a una empresa que le preste ese apoyo, que esté permanentemente en el lugar donde se ejecutan las obras y mediante informe de fe que realmente el contratista está cumpliendo, que las cantidades ejecutadas corresponden a las contratadas, que la calidad de los materiales corresponde al contratado, que se está apegando a la normativa vigente. Eh, Todo esto, como digo, lo que nos está diciendo también la ley es que aunque se contrate una empresa supervisora, siempre tendremos que nombrar un administrador de contrato. En la mayoría de instituciones que ya tienen muchos años de ejecutar este tipo de contratos, aprovechan y el administrador de contrato de la obra pública es la misma persona que el de la supervisión. Y la orden de inicio se la da a ambas al mismo tiempo. Y las instituciones pues han entendido que además para este tipo de obra contratan una tercera empresa que es el de control de laboratorio de suelos para tenerla directamente a la mano y que no sea parte ni del equipo del contratista ni de la supervisión, porque va perdiendo credibilidad. Si le está pagando el supervisor o el contratista, pues no va a tener la misma credibilidad que si lo paga directamente la institución. El administrador de contrato, pues, emitirá la orden de inicio. Aprobará el plan de anticipo.
informará de los avances parciales para trámite de pago. No sé por qué en El Salvador a eso le llamamos estimaciones, cuando en realidad no son valores estimados, tienen que ser valores exactos. Y el plan de amortización del anticipo, con los reportes de saldo. Como veremos en el modelo correspondiente, el, el, el administrador de contrato deberá informar cuánto ha amortizado del anticipo el contratista en cada uno de los informes, cuánto es en porcentaje y en dólares, cuánto es el saldo que tiene pendiente, porque cuando informe que ya pagó el anticipo, ya amortizó el anticipo completo, entonces se procederá a la devolución de la garantía de anticipo. Con ese informe es que tanto Tesorería y OASI proceden a devolver la garantía de anticipo. Cuando ya el administrador de contrato informa, ya cumplió, ya nos amortizó todo el anticipo, ese 30% que le entregamos, pues ya lo tenemos amortizado. Con ese informe es que las otras unidades procederán a devolver esa garantía. Este artículo no lo mencionan con frecuencia, pero es de vital importancia para todas las personas naturales y jurídicas involucradas en un proceso de compra pública. Los subalternos, artículo 19 de la CAN, los subalternos que tuvieran a su cargo los actos preparatorios de las adquisiciones y contrataciones, así como lo relacionado con la vigilancia de la ejecución y liquidación. Entonces vemos la etapa de gestión de la compra y la etapa de ejecución, seguimiento y liquidación. Responderán personalmente con las infracciones o delitos que ellos cometieren en ocasión de los actos regulados en esta ley. Responderán personalmente, aunque alguien le haya dado una orden. Eso no le libera de la responsabilidad en los tribunales. Cuando nos dice acá infracciones y delitos, quiere decir que puede haber responsabilidad civil o responsabilidad penal. Para quienes no lo tienen claro, si es responsabilidad civil, le pueden embargar sus bienes. Y si es responsabilidad penal, le van a enviar a la cárcel. Pueden ocurrir las dos cosas simultáneamente. Y la mayoría de personas afectadas no aparecen en las noticias. Entonces, en el mundo actual y en el mundo antiguo, y a lo mejor en el mundo futuro, y dicho en salvadoreño, cada quien salva su pellejo. Cada persona debe apegarse a lo que la ley establece, pero al mismo tiempo documentarse. Eh, para los que no conocen eso, pues les invito, cuando hay alguna duda, a los juicios de Nuremberg. En esos juicios fueron condenados a la horca oficiales que cumplieron las órdenes durante la Segunda Guerra Mundial. Y la defensa establecía que ellos no eran responsables porque estaban obligados por la disciplina militar a obedecer órdenes. Pero no fue así. No importa que sea el acatamiento de una orden, siempre respondieron personalmente. Pues aquí no es tan trágico, pero sí es muy serio que se entienda que todos y todas en lo privado y en lo público responderemos personalmente por infracciones o delitos. El módulo 3 trae más detalle sobre las sanciones, las que incluyen la NACAP. Pero recordemos que una misma acción puede ser que incluya o implique sanciones de otro tipo, además de las que incluye la LACAP. A lo mejor el tipo de acción u omisión implicará más responsabilidad. Y se trata de que hagamos un negocio con el Estado, no que estemos en el futuro viéndonos envueltos en este tipo de problemas. Se trata que las partes, eh, contratista y contratante, lleguen a feliz término el proceso. Se trata de que durante el proceso se haga todo bien para no vivir la vida con sobresaltos, sino que haber hecho un buen negocio. Dicho esto, pues volvemos terminando la etapa de seguimiento. Podría ser
que sea necesaria la recepción provisional. ¿Y esto qué significa? Que si ya terminó el contratista, ya cumplió sus obligaciones, podría ser que el administrador de contrato necesite revisar y estar seguro que todo esté en orden. Pero como ya viene el vencimiento, ya no hay tiempo, ya no aplica una prórroga, puede emitirle una recepción provisional para que no sea sujeto de un proceso sancionatorio de multas. Y con esto se abre un plazo de revisión de 60 días. Aunque el plazo esté vencido, si durante esos 60 días se le hace algún reclamo al contratista y responde adecuadamente, corrige aquella irregularidad que se haya detectado, no se le va a aplicar ninguna multa si lo hace dentro de este plazo de 60 días. Y luego viene, pues, transcurrir este plazo, si ya está todo en orden, la recepción definitiva. Con esto entramos a la última etapa, que es la de liquidación. Hasta acá recordemos que tendría que estar vigente una garantía de cumplimiento de contrato. Para llegar ya a la etapa de liquidación, como ya cumplió el contrato, le vamos a requerir que nos entregue la garantía de buena obra, buen servicio, calidad de bienes, y le devolveremos la de cumplimiento de contrato. Los expedientes, además de los que va a llevar la UASI, el administrador de contrato tiene que llevar su propio expediente. No sabemos si la misma persona va a concluir el proceso. Pueden ocurrir muchas cosas en la marcha y no podemos detener procesos internos y afectar a las empresas. Estaríamos violentando sus derechos y más tarde o más temprano habrá que enfrentar las consecuencias. Por eso, cada persona debe llevar este expediente. Si por alguna razón el administrador de contrato ya no va a laborar en la institución, dejó de trabajar ahí, a lo mejor lo ascendieron, a lo mejor consiguió un mejor empleo, a lo mejor se jubiló, a lo mejor le dieron de baja, por diferentes motivos o razones, si el administrador de contrato es sustituido, la nueva persona que asuma ese rol, pues tendrá a la mano este expediente. Obviamente cada quien es responsable a partir de la fecha que esté asumiendo el rol, pero se basará en toda la documentación que encuentre en el expediente para darle continuidad al proceso. Entonces, a lo largo del ciclo de compra pública se genera documentación, la cual se recopilará en el expediente que corresponde. De la solicitud, en base al artículo 20 bis de la ANACAP, de la contratación, lo llevará a la UASI, y de la ejecución del contrato, el administrador de contrato debe conformar y mantener actualizado su expediente e informar a la UASI de la gestión contractual. Las herramientas de control y seguimiento. Acá tenemos algo que se mencionó el otro día en base al artículo 41 de la ALACAP. ¿A qué le llamamos términos de referencia y a qué le llamamos especificaciones técnicas? Y es el artículo 41 de la ALACAP. La institución deberá establecer los requerimientos o características mínimas indispensables para el bien, obra o servicio que desea adquirir, así como identificar el perfil del ofertante o contratista que lo proveerá. Dichos instrumentos se denominarán términos de referencia, especificaciones técnicas, también bases de licitación o bases de concurso. En esta lámina están incluidos el literal A y B. Recordemos que estos son herramientas de control y seguimiento. Tienen que entenderla bien contratistas y contratantes. Por supuesto, el administrador de contrato debe estar plenamente empapado del contenido. A. Términos de referencia. Establecerá las características de los servicios que la institución desea adquirir. Los términos de referencia establecen características de los servicios. B. Especificaciones técnicas. Establecerán los requisitos que deben reunir las obras o bienes que la administración pública solicita. Esto es, repito, es el artículo 41 de la CAP. Los TDR establecen las características de los servicios y las especificaciones técnicas los establecen de las obras y de los bienes. Luego,
bases de licitación y bases de concurso. Bases de licitación establecerán los criterios legales, financieros y técnicos que deberán cumplir los ofertantes y los bienes, obras y servicios que ofrecen a la administración pública. Bases de concurso establecerán los criterios a que se refiere el literal anterior para la contratación de consultoría. Ambos tendrán montos arriba del techo de libre gestión, pero las bases de concurso establecen los criterios para la contratación de consultoría, debiendo la institución establecer con claridad si la consultoría es para personas naturales, jurídicas o ambas indistintamente. Hay empresas consultoras que se requieren para dar este servicio en obras más grandes. O sea, no es lo mismo una supervisión de 2 cuadras de calle que una supervisión para una urbanización completa o para la construcción de una represa. Ahí son equipos completos de profesionales y ahí puede ser que se esté solicitando pues, los servicios de una persona jurídica que tenga suficiente capacidad instalada, suficiente personal con la debida experiencia para el tipo de obra. Entonces, es una consultoría y por lo tanto sería base de concurso público. Igual los diseños eh, como el que se adjudicó para la nueva solución de los chorros. Esa fue una empresa muy grande, no era una persona natural, la que se adjudicó y la que desarrolló ese diseño. Esa es una consultoría. Aprovecho para mencionarles, junto con la presentación, estaré enviando 4 archivos. Uno es un caso, un poco de jurisprudencia, eh, de un proceso sancionatorio a un proveedor de cepa, porque el módulo 3 pues trae ahí un poco sobre las sanciones. En ese caso, el proveedor, digamos que todo se resuelve en la vía administrativa. Ahí les envío ese caso. El otro se prolongó mucho, incluso se llegó a la sala de lo constitucional, y es un caso de una constructora contra Fonavipo. Es algo, digamos, lo siento breve, son pocas páginas, les invito a que lo lean. Sobre eso no hay que presentar ninguna tarea, pero nos sirve el enlace entre este módulo y el próximo, porque el tipo de tema, pues, al que vamos a ir abordando. También les envío eh, un ejemplo para quien a veces pregunta una licitación completa, una base completa de una licitación. Y un cuarto caso también, un poco de jurisprudencia, de una sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo de Santa Tecla. En el caso, lo pongo como para contrastarlo con el caso de Fonavipo. En el caso de Fonavipo, sobre todo a algunas personas, pues les invito a que lean desde el inicio cómo la empresa, eh, en ese caso, había prácticamente incumplido y Fonavipo, pues, digamos que le invitó varias veces para encontrar una solución. Y así lo expresa la constructora. Sin embargo, lo que a cualquiera le parece extraño es que lo que está diciendo a la Sala de lo Constitucional es que se le violentó su derecho de audiencia. En el mismo documento que dice que se le violentó el derecho de audiencia, está diciendo que le llamaban de Fonavipo para encontrar una solución. Entonces, de ahí vemos una contradicción. ¿Por qué los ingenieros lo presentaron así? Pues a lo mejor hubo mala asesoría, no sé. Y me imagino que gastaron mucho dinero porque les habrán cobrado bastante dinero para presentar ese amparo en la sala de lo constitucional. Cuando de entrada, desde la primera página, ya ellos mismos están perdiendo el caso. Eh, y efectivamente la sala resuelve a favor de Fonavit. Un segundito.
En el otro caso, solo completo en un momento el contraste. En el caso de la sala, en el juzgado de lo contencioso administrativo, es una empleada del Seguro Social que es despedida porque, en teoría, hay sospechas que recibió 15 o 20 dólares que no debió recibir. Entonces, en base al reglamento de la institución, la despide. El reglamento aprobado por la Junta Directiva del Seguro Social. En este caso, como que eran abogados que le atendieron mejor, me parece a mí, que los que atendieron a la constructora del caso de Fonavipo. Y el juzgado, pues, verifica que la junta directiva del Seguro Social se excedió y aprobó un reglamento para el que no estaba facultado. Incluye sanciones para las que no están facultadas y por lo tanto ordena el reinstalo y que sean los directivos que la despidieron quien le paguen esos meses que no laboró. ¿Cómo puede ser que una persona, y al mismo tiempo dice que va a dar aviso a la fiscalía para que se investigue la irregularidad de esta persona si es que recibió esos 20 o 30 dólares indebidamente? Pero un poco para tener claridad mental, cómo se dan los hechos, qué es lo que pasa a veces con la ALACAP. Les presento dos casos. Uno es exclusivo de la ALACAP, el otro un poco va para ubicar la potestad sancionadora y el hecho de, de que eh, lleguemos a casos prácticamente extremos. ¿Alguien había levantado la mano? Sí, yo, Beatriz Herrera, buenos días. Una Buenos días. consulta. Sí. Estaba viendo esto sobre la resolución de los reclamos. Aquí en ALACAP se considera vinculante la resolución de un DAB, una mesa de resolución de conflictos. Dependerá del caso. Eh, no sé, con lo que usted me está diciendo, normalmente le diría que sí. Si está incluida dentro del contrato, De, sería... Mire, debería ser vinculante. Pero como le digo, no me atrevo a decírselo categóricamente porque no conozco detalles del caso. Pero sí debería ser vinculante, sobre todo si está relacionado ya sea con el seguimiento o sobre todo con el objeto contractual, ¿verdad? O sea, en Sí, principio, con lo que usted me dice, me parece que sí es vinculante. O sea, con esto usted sabe que a veces hay detalles que se nos pueden escapar y conociendo más detalles del caso, que no es este tal vez el foro como para estudiar un caso particular, podría ser que haya algo que me diga, mire, no, en este caso no es vinculante, pero en general sí, sí debería ser vinculante. ok. Gracias. Bueno, bien, esos son los 4 archivos, les decía, para que van a estar recibiendo junto con la presentación. Luego, la tarea de este caso es más sencilla. Son 4 puntos y cada participante escoge solo 2. Los 2 que se le faciliten o los 2 que más le interesen. Los 4 están incluidos en el manual de la UNAC y solo lo pueden copiar y pegar y enviarme. Pero aún así, si alguien tiene dificultades, pues me lo comunica por correo y lo resolveré. Como he dicho, los 4 casos solo son para que los lean, no tienen que presentar ningún resumen, ningún ensayo, ninguna tarea, sino que sirven para complemento de esto que estamos viendo y para enlazarnos con el módulo 3. Y el cuestionario de las 4 o 2 preguntas es para satisfacer el requerimiento que debe haber alguna actividad evaluada. Bien, luego aquí tenemos el artículo 42 de la CAP. ¿Cuáles son los documentos contractuales? No solo es el contrato en sí, como hemos dicho, los documentos a utilizar en el proceso de contratación se denominarán documentos contractuales. Formarán parte integral del contrato. Dependiendo de la naturaleza de la contratación, estos documentos serán por lo menos las bases de licitación o de concurso, las adendas si las hubiesen, recordemos, que son esas respuestas que se envían a las empresas en la etapa cuando están preparando sus ofertas. Si las empresas envían observaciones, preguntas a la UASI,
La UASI pues hace las consultas internas, tiene el visto bueno del titular y entonces las envía a las empresas, a todas las que se han registrado como participantes, sea que hayan hecho preguntas o no, y esas respuestas son parte de los documentos contractuales. Luego, las ofertas y sus documentos. El literal A y B emana de la institución pública. El literal C lo preparan las empresas. Luego, las garantías las rendirá las empresas a la institución. Y E, las resoluciones modificativas y las órdenes de cambio en su caso. El literal E va a ir surgiendo en la etapa de seguimiento. Las órdenes de cambio son propias de la obra pública. Las modificativas no. O sea, puede haber prórroga, puede haber diferentes circunstancias, pero la orden de cambio es incluso un mecanismo por el que se puede incrementar el monto original del contrato hasta un 20% del mismo. Y hasta más si estamos dentro del marco de un decreto de estado de emergencia. El informe de ejecución contractual que debe preparar el administrador de contrato, que hemos mencionado que debe entregarlo periódicamente, decía yo al menos una vez al mes, debe contener estos 7 numerales, por lo menos. Información general del contrato, detalle de la ejecución, modificaciones contractuales, orden de cambio y prórrogas, suspensión de la obra cuando aplique, lo que se dio durante la cuarentena, incumplimientos, puede ser incumplimiento del contratista o incumplimiento de la institución contratante, amortización del anticipo y control de retención. Este es el modelo que contiene todo lo que acabamos de mencionar. El nombre del contrato. Si ven, hay un espacio ahí para las garantías. La información general del contrato, el objeto del mismo, tiene que venir incluido en las bases de licitación o concurso. La vigencia del contrato, de qué fecha hasta qué fecha, cuáles son las garantías que están vigentes, la orden de inicio, en qué fecha fue emitida, o la fecha de recepción final, si es que ya se dio. El detalle de la ejecución acá nos va a servir también para verificar que las fechas de entrega corresponden a las programadas, o si la fecha real de entrega se hizo anticipada o tardíamente. Si la fecha de entrega es tardía, veremos en base al artículo 85 que procederá a iniciar un proceso sancionatorio. Las modificaciones contractuales incluirán prórrogas, órdenes de cambio, etc. Si ven acá, hay un espacio para la descripción de los hechos y la recomendación del administrador de contrato. Si fue porque vino un huracán y fue imposible desarrollar trabajo o suministro durante 3, 4, 5 días, pues lo va a documentar la empresa y también el administrador de contrato y nos dará la recomendación correspondiente. Suspensión de la obra. Como dije, se dio mucho caso en circunstancias como la de la cuarentena. Muchas contrataciones, una sencilla, el traslado de personal. Si las personas no llegaban a las oficinas, sino que estaban, después se habilitó el teletrabajo, pues había que suspender ese servicio que no era necesario en el momento. Los incumplimientos. Puede haber incumplimiento del contratista por calidad, por tiempo de entrega, por cantidad, o puede haber incumplimiento de la institución contratante. Acá hay un espacio asumiendo que el único que incumple es el contratista, pero también puede haber incumplimiento de parte de la institución contratante. Y el 6, la amortización del anticipo. ¿Cuánto nos ha amortizado en porcentaje y en monto en dólares? Y el control de retenciones, saque el 5%, igual en porcentaje y en monto. Este es un fondo que se va creando, se va generando a partir de los desembolsos parciales y se le devolverá plenamente en la etapa de liquidación. Luego esto lo firma el administrador de contrato y el supervisor si es que hubiera. El trámite de pagos, acá siempre del 82 días, dice elaborar oportunamente los informes de avance de ejecución de contratos, informar de ello a la UASI como la unidad responsable de efectuar los pagos o en su defecto reportar los incumplimientos. Si es un servicio
por decir algo, de limpieza y mantenimiento, van a ser pagos parciales lo más seguro a lo largo del año. Los servicios de vigilancia son servicios que van a requerir pagos parciales. Entonces, es el administrador de contrato quien va a informar. Igual en la obra pública. Esto es propio de la obra pública. El contratista quedará obligado a cumplir con la programación aprobada para la ejecución de la obra prevista en las diferentes etapas del proyecto, las que una vez recibidas y aprobadas por el supervisor de la obra, procederá el respectivo pago. Las órdenes de cambio, como dije, es propio de la obra pública. Para el caso de los contratos de ejecución de obra, podrá modificarse mediante órdenes de cambio que deberán ser del conocimiento del Consejo de Ministros o del Consejo Municipal a más tardar 3 días hábiles posteriores al haberse acordado la modificación. La notificación al Consejo de Ministros no será aplicable en órganos legislativos y judiciales. Aquí viene un poco, esto está tomado del manual de la UNAC, es este proceso de modificación de contratos sobre el de compra. Aunque lo hemos tomado de ahí, siempre es importante, si estamos interesados en uno de estos procesos, verificar que no se estén, que estamos trabajando en apego a la ley de procedimiento administrativo. Es sumamente importante, entendería que hace mucho tiempo ya la UNAC actualizó sus manuales, pero como cada persona responderá personalmente, entonces tenemos que tener la plena seguridad que no estamos violentando ninguna disposición que esté incluida en la LPA. No le voy a dar lectura, les queda para su lectura personal como es el proceso interno para la modificación de contratos u órdenes de cambio. Y luego la elaboración del documento correspondiente. En estos últimos minutos sí me interesaba hablar de esta parte del ajuste de precios. Supuestamente ya no era tan necesario estos mecanismos porque los niveles de inflación estaban controlados. Pero después de la pandemia hemos visto que no solo aquí, sino en muchas partes del mundo, de nuevo la inflación vuelve a ser un problema. Entonces, en esos contratos que se van a prolongar a lo largo del tiempo, por varios meses, podría ser que haya algunos precios que sean impactados. Un ejemplo, cuando hablo del servicio de recolección y traslado de desechos bioinfecciosos, podría ser que el contrato se pague por precio unitario, por kilogramo o por libra de desecho recolectado, o al mismo tiempo por kilómetro recorrido. Entonces, la institución sabrá, o deberá saber, el precio unitario del kilómetro recorrido que lleva un componente de combustible. ¿Qué tanto del precio unitario es combustible? ¿A cuánto se estaría impactando si ocurre una guerra en el otro lado del mundo? Esperemos que no aquí cerca ni lejos. Y el precio del diésel o la gasolina llega a 15, 20 dólares. Entonces, ¿cómo se va a ajustar ese precio? No lo podemos dejar arbitrariamente. Nos manda la ley, la ANACAP y también el reglamento, el RELACAP, que debe haber un mecanismo de ajuste de precios. Antes que existiera la ANACAP, antes del año 2000, lo que todo el mundo utilizaba era la fórmula polinómica. Hasta donde yo he podido investigar, actualmente en las universidades prácticamente ya ninguna la enseña. Ya en los pensum de casi ninguna profesión se está incluyendo la fórmula polinómica. Es un mecanismo bastante sencillo, casi siempre, pero que automáticamente nos daba el valor del nuevo precio. Si la gasolina se presupuestó a 4 dólares y llegó a 10, entonces se metía ese valor y no había que hacer tanto cálculo, ya se sabía cuál era el nuevo precio y de esa manera pues no había controversia ni conflicto. Pero a lo que nos vamos a referir es que siempre hay que incluir un ajuste de precio, un mecanismo para ajuste de precio. El artículo 88 de la ANACAP dice, en los contratos en el que el plazo de ejecución exceda a 12 meses calendario, procederá el ajuste de los precios pactados siempre y cuando se comprueben en los mercados modificaciones de precios que afecten los costos
y solo por la parte no ejecutada de la obra, bien o servicio no recibido. Estos ajustes deberán hacerse del conocimiento público. Además de lo antes señalado, la UNAC deberá emitir los instructivos a efecto de establecer los diferentes mecanismos de ajuste de precios, los cuales en su caso deberán incluirse detalladamente en las bases de licitación. Quiere decir que las bases de licitación deben incluir este mecanismo de ajuste de precios. El RELACAP nos dice en el artículo 79, en los contratos de ejecución de obra, bien o servicio, cuyo plazo contractual exceda de 12 meses calendarios, podrá pactarse el ajuste de precios siempre que concurran y se comprueben los supuestos establecidos en la ley. El ajuste se realizará aplicando, entre otros métodos, la fórmula polinómica, todavía la menciono, específica para el contrato de que se trate, cuya estructuración le corresponderá a la institución contratante, tomando en consideración en la estructuración el desglose de precios unitarios. Para tales efectos, la UNAC emitirá un instructivo para la estructuración de las fórmulas polinómicas, señalando las variables a considerar, atendiendo a la naturaleza del contrato, las cuales serán tomadas como base y particularizadas por las instituciones en los instrumentos de contratación y en los contratos. El ajuste se aplicará sobre la parte no ejecutada de la obra, bien o servicio, a la fecha de ocurridas las variaciones debidamente comprobadas. ¿Alguien levanta la mano? Sí, yo, buenos días. Buenos días. Cuando se habla de el ajuste de precio que se puede pactar, este debe quedar establecido ya en el contrato. Debe estar en las bases de licitación. El mecanismo para ajuste de precios debe estar incluido, nos lo dice la ALACAP, en las bases de licitación. Para que ya las empresas, al momento de preparar sus ofertas, sepan que ese es el mecanismo con el que se ajustaría el precio en el caso que fuese necesario. Gracias. Okay. Bien, esta es la tarea que les mencionaba. De los 4 puntos, cada participante solo escoge 2. Por favor, escoja 2 de los apartados siguientes y describa para estos casos el procedimiento correspondiente. 1. Procedimiento para contratación de obras, bienes y servicios mediante libre gestión. 2. Procedimiento para la administración de contrato u orden de fondo. 3. Procedimiento para la contratación directa. 4. Procedimiento de notificación para el caso de realizar la notificación personalmente. Me he encontrado grupos en los que algunas personas sanamente creen que la notificación se realiza en El Salvador como en Estados Unidos, como aparecen en series y en películas, que tienen que entregarle un papel en la mano. Acá no es así, la mayoría lo sabe, pero todavía hay algunas personas que no lo saben y es importante que se tengan plena conciencia cuando les están notificando. O sea, que la notificación sea algo agradable o no tan agradable, porque los plazos comienzan a correr a partir de la fecha de notificación. Bien, este es el material para la exposición en línea. El complemento, como les digo, los enviaré a sus correos. No sé si alguien más tiene un comentario o pregunta. ¿Sí? ¿Alguien levanta la mano? Puede activar su micrófono y le escuchamos. Buenos días, Emerson Bolaños. Buenos días. 2 preguntas bien puntuales, pero me voy a retrasar un poco cuando hablo del administrador del contrato. Sí, sí. Una pregunta es, en casos prácticos, en ciertas instituciones hay personas que por el compromiso, por las obligaciones, por la responsabilidad que conlleva el ejercicio de este cargo, si podemos llamarlo así, se niegan a ejercer ese nombramiento y alegan una serie de circunstancias. Y a veces, en muchas ocasiones, cumplen perfectamente con el perfil para ejercer ese cargo. ¿Puede legalmente una persona dentro de una institución negarse a dar su consentimiento para desempeñar el cargo de administrador de contrato? Está en su derecho a negarse.
por las circunstancias que sea. A lo mejor, dependiendo del reglamento interno de la disciplina institucional, tendrá que justificarse y razonarlo, pero está dentro de su derecho, por las circunstancias que sean. Supóngase lo que hablé antes, si sabe que ahí va a haber algo y le van a dar una orden que le va a implicar una responsabilidad en lo personal, puede ser que esté desistiendo. Y es más, yo me he atrevido a decir en casos en el pasado, algunos administradores de contratos que están en la cárcel debieron negarse, porque después alegaron que ellos solo estaban cumpliendo órdenes, firmaron, recibieron cosas que no existían y creían que al recibir una orden estaban respaldados. Por las circunstancias que sean, no sabemos. Recordemos que además las circunstancias van cambiando. El jefe que yo tengo hoy no necesariamente va a ser mi jefe dentro de 2 años. Y el respaldo con el recuento en este momento de parte de mi jefe, a lo mejor no lo tenga cuando venga la auditoría dentro de 2 o 3 años. Y hay gente que saben valorar eso, verlo anticipadamente, y por ello pueden negar. Y la otra pregunta bien puntual, Licenciado, es en el caso de cuando hay conflicto de intereses, no hay ningún problema que el administrador de contrato presente su renuncia, pero un administrador de contrato puede alegar excesiva carga laboral para renunciar. Pues depende. Es que ya ese caso puntual no me atrevería a decirle que sí ni no, como parecería que sí, pero habría que ver las circunstancias particulares. Lo que pasa es que Bien. en la LACAP se menciona y hace siempre referencia a una falta o inadecuada planificación. Sí, pero fíjense que ¿cómo valoramos el exceso de carga laboral? Pues habría que ver el mecanismo. Entonces, por eso es que no me atrevo a decirle categóricamente ni sí ni no. Pues dependerá del caso. Hay circunstancias en las que es fácil demostrarlo. Sí, pero dependerá del caso, pues. Está bien, pero sí, ya le entendí la idea. Ok. Bien, antes que se nos acabe el tiempo de la plataforma y nos dejen fuera del aire, no sé si habrá otra pregunta. Ok, entonces les agradezco la atención prestada. Estamos en comunicación vía correo. Les deseo lo mejor a ustedes y sus familias. Gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias.